Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, bienvenidos al programa Regiones. Les saluda Raquel García. El licenciado Carlos Croes se encuentra atendiendo unos compromisos y me corresponde a mí el honor de acompañarlos la mañana de hoy. A nuestro lado ya está nuestro invitado, el profesor Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, quien también es médico de profesión con especialidad en cirugía general y laparoscópica. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Usted, como médico, si le tocara hacer un diagnóstico de la Universidad de los Andes en particular y de las universidades en el país en general, ¿cuál sería ese diagnóstico? El diagnóstico habría que dividirlo en tres vertientes fundamentales. Una vertiente en relación a la situación presupuestaria que viven las universidades nacionales, la otra en relación a los salarios que actualmente devengamos quienes trabajamos en las universidades venezolanas y, por supuesto, la otra vertiente sería la dramática situación por la que atraviesan nuestros estudiantes que están siendo sometidos a una situación muy difícil debido a los altos costos para poder mantenerse, los que no son, por ejemplo, en nuestro caso, de la ciudad de Mérida, poder cursar sus estudios pues, en una ciudad distinta a su ciudad de origen, por supuesto. De tal forma de que estamos frente a un diagnóstico grave, crítico, que amenaza la existencia de las propias universidades nacionales en este país que está siendo sometido a una crisis social, a una crisis económica sin precedentes y que nos está afectando y destruyendo a todos. ¿Está en terapia intensiva o todavía no hemos llegado hasta allí? Estamos en terapia intensiva desde hace rato, desde hace mucho rato. Y lamentablemente no vemos que exista la más mínima intención por parte del gobierno nacional de establecer políticas que realmente resuelvan el asunto. Cuando se está permanentemente, cada 2 meses, haciendo aumentos salariales que incrementan el salario nominal, pero no el salario real, por supuesto que estamos agravando la crisis, no hay ningún tipo de salida. Al contrario, cada vez que el presidente de la República realiza anuncios en términos económicos en el país, bueno, todos estamos temblando porque sabemos que lo que viene es peor que lo que existía anteriormente. Los profesores no estuvieron de acuerdo con ese incremento del 50% y por el contrario los aupó a realizar más protestas pidiendo sus reivindicaciones salariales y el retorno de la homologación del salario con respecto al índice inflacionario del país. Fíjate que el salario promedio de un profesor universitario son 2 millones de bolívares, porque hay varios escalafones, pero el salario promedio es alrededor de 2 millones de bolívares. Bueno, con 2 millones de bolívares usted no resuelve, sino el 5% quizás de las necesidades de alimentación de una familia promedio en Venezuela. Esos 2 millones de bolívares, el presidente de la República pues le hizo un aumento salarial hace apenas unos días, el 50%. Cuando sacamos la cuenta, resulta que el aumento se traduce en alrededor de 30.000 bolívares diarios. Bueno, díganme ustedes, para poner esto gráfico, en el país, ¿qué hace usted con 30.000 bolívares diarios en Venezuela? 30.000 bolívares. De tal forma que con eso usted no resuelve absolutamente nada. Son aumentos de mentira, son aumentos que no resuelven para nada el problema. El gobierno está entrampado en esta situación porque se perdió hace rato el poder adquisitivo del salario. Ya no hay forma, no solamente de los profesores, de todos los universitarios, de todo el pueblo venezolano. Eso tiene que ver con el presupuesto también, que vienen trabajando con un presupuesto reconducido que no llega ni siquiera al 33% de lo solicitado. Bueno, el problema de los salarios es una de las aristas que te comenté al principio, pero el tema presupuestario ya también desde hace tiempo viene haciendo estragos en las universidades. Es por eso que vemos la destrucción de la planta física universitaria y no solamente de los edificios, estas cosas, sino que también tú ves ya el deterioro de los planes académicos. No hay reactivos.
por ejemplo, en los laboratorios. No hay ni siquiera papel. Es que una rema de papel ya supera los 2 millones de bolívares. Vemos que hay facultades que el presupuesto anual es de 20 millones de bolívares. Con eso no se resuelve absolutamente nada. Las facultades están pasando por una situación muy difícil porque no tienen cómo funcionar. Los gastos de funcionamiento de las universidades están en el piso. ¿Podrían cerrar las carreras, por ejemplo, de bioanálisis y farmacia en la Universidad de los Andes? Bueno, nuestros estudiantes estos días han estado exigiendo el incremento, pues, o una atención más oportuna del tema presupuestario de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis en la Universidad de los Andes, puesto que están en una situación en donde prácticamente no hay nada, no hay con qué trabajar. Los profesores, bueno, ya se nos acabaron las uñas, porque antes se trabajaba con las uñas, ahora ya no hay ni uñas para trabajar, de forma tal de que, bueno, en la cátedra donde yo trabajo, que realizamos prácticas cada vez con cadáveres, ya no hay ni formol para poder conservar las piezas anatómicas. Y esto, por supuesto, pone en peligro la posibilidad de que pueda realizar una docencia, pues, con todos los elementos necesarios para que los estudiantes tengan una formación adecuada, una formación que cumpla con los estándares internacionales, sobre todo en estas carreras tan delicadas como son las carreras en el área de la salud. De forma tal de que la situación cada día es más dramática, cada día es más difícil. Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder desarrollar nuestros planes de formación, pero sin duda alguna que las universidades no son una burbuja. Están padeciendo los problemas de la crisis que vive el país con el agravante. Existe otro problema también, profesor, como es el de la diáspora estudiantil y profesoral. A eso me iba a referir. Pero vamos a conversar sobre ese particular al regreso luego de esta pausa comercial. Ya venimos. Estás viendo Regiones. Bien, seguimos en el programa Regiones conversando con el profesor Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes. Y antes de irnos a la pausa comercial, le preguntábamos sobre otra problemática que se está presentando no solamente en la Universidad de los Andes, sino en todas las universidades del país, de la cual tampoco escapan las universidades privadas, como es la diáspora estudiantil y profesoral. Bueno, la diáspora profesoral es grave. Tenemos, en lo que va de año, han renunciado a la Universidad de los Andes 70 profesores. Y lo más dramático de todo esto es que ya llevamos casi 20 profesores titulares que han renunciado a la universidad. Bueno, ganando unos sueldos de 2,5 millones de bolívares, pues la gente se está muriendo de hambre, la gente no tiene ya ni siquiera cómo comer. Sus hijos se van a la escuela sin comer, producto de estos bajos salarios. Esto ha traído como consecuencia que profesionales que están formados con estudios de cuarto y de quinto nivel, profesores titulares de la universidad con excelentes niveles de formación, incluso ya no hay ascensos en las mejores universidades del mundo. No, sí hay ascenso. La gente ha estado trabajando y haciendo sus actividades académicas para poder ascender de escalafón. Pero cuando un profesor titular se va de la universidad, perdemos un recurso humano enorme. Disculpe que lo interrumpe, tengo entendido que como se ha hecho tan costoso el que los profesores puedan acceder, pues, a la investigación, a cursos y posgrados en el exterior, que son lo que los amerita para ascender, pues esa parte se ha reducido porque no hay presupuesto para investigación. Mira, los profesores hacemos grandes esfuerzos para mantener nuestra carrera académica. Existen algunos escalafones, por ejemplo, instructor, asistente, agregado, asociado y titular, con un tiempo y unos requisitos para hacerlo. Bueno, los profesores estamos dedicados a nuestro trabajo académico a pesar de las circunstancias, pero por supuesto esto está siendo afectado por la crisis económica, eso no hay que dudarlo. Pero lo dramático del asunto es que imagínense usted un profesor que tenga estudios de quinto nivel y que ya el salario no le alcance ni siquiera para comer, para comprar los alimentos para su familia. Bueno, en contraposición a esto se van a Ecuador y les ofrecen salarios de 4 o 5 mil dólares, de tal forma que la diferencia es abismal y esto ha traído como consecuencia el incremento de la diáspora profesoral.
También el tema de la deserción estudiantil es muy dramática y está afectando a las universidades. Se habla que en la Universidad de los Andes tenemos una deserción estudiantil que está alrededor del 40% de la deserción formal, que es la que usted observa cuando el estudiante va y se retira. Pero existe una deserción real, que es cuando usted va al salón de clases y ve el ausentismo de los estudiantes allí, pues, porque los muchachos se van. Simplemente tienen que abandonar las carreras porque no tienen cómo mantenerse en Mérida, por ejemplo, pues por los altos costos de las habitaciones. Ya ni siquiera para ir al comedor, porque hemos tenido en múltiples oportunidades la situación de que la universidad ni siquiera tiene para poder abrir el comedor. No hay recursos, el gobierno tampoco envía los alimentos a las universidades, porque hasta eso lo han centralizado. Bueno, tenemos que desde hace mucho tiempo no hay una alimentación balanceada en nuestros comedores porque la universidad no recibe el presupuesto para poder comprar los alimentos. Y el gobierno ha centralizado algunos elementos como por ejemplo el tema de la carne, incluso el tema de los vegetales, que muchas veces el gobierno es el que se encarga de enviar la carne. Bueno, en este afán de centralizar absolutamente todo, ni resuelven una cosa ni resuelven la otra. Y quienes pagan las consecuencias son nuestros estudiantes que están siendo afectados ya incluso hasta en su alimentación. Ahora, profesor, ¿hacia dónde vamos si las universidades no pueden ofrecerle a los estudiantes ni siquiera el beneficio del comedor, el beneficio del transporte? ¿Cuál es la solución a toda esta problemática? La universidad y el país van rumbo a un abismo. Todos vamos rumbo a un abismo, producto de la política desacertada de un gobierno que pretende seguir imponiendo en Venezuela un modelo socialista, comunista, Pero hay solución, comunal. profesor. Sí hay solución. Y la solución es el cambio político en el país. Que todos los venezolanos entendamos que mediante este esquema que llevamos o este camino que llevamos, no hay posibilidad que usted con un aumento salarial resuelva el problema del poder adquisitivo. Pero y mientras tanto, ¿cómo hacemos para no seguir decayendo en el ranking de calidad? Mire, tenemos que involucrarnos en el cambio político. Si en Venezuela no hay un cambio político, no hay futuro para las universidades venezolanas. Tan sencillo como eso. Profesor, llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Estuvimos conversando con el profesor Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes. Me despido hasta una próxima oportunidad, no sin antes invitarlos a que continúen disfrutando de la programación de Televid.